Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Pues vamos a empezar con el tiempo de alabanza. Adelante. Váyanos a adorar. Hola, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Quería leerles una porción de la Escritura que se encuentra en Mateo 19:26 y dice: Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto sucede cuando un muchacho que estaba endemoniado fue llevado a Jesús y el padre del muchacho, pues un tanto desesperado, le decía: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Creo que en ocasiones nos acercamos a Jesús en las circunstancias de necesidad
pero no siempre con la fe de que vamos a recibir lo que estemos necesitando. Hay tantas cosas en nuestra cabeza que de una manera lógica, en lugar de ayudarnos o provocarnos a la fe, pudieran estarnos estorbando para tener fe en Jesús. Una de ellas, por ejemplo, ¿no?, es, ya cristianamente hablando, si es que acaso estamos orando conforme a su voluntad. Si cuando oramos por un enfermo, estamos orando conforme a su voluntad. Si cuando estamos orando porque algo sucede, estamos orando conforme a su voluntad. Otra de las cosas que nos detiene es sin duda alguna nuestra propia experiencia, nuestra propia lógica, que nos hace pensar si lo que estamos orando o pidiendo realmente tiene ese fundamento de la razón para poderlo pedir o no. Y cuando estos estorbos o estos obstáculos se dan en nuestra vida, pues en lugar de pedir con fe, pedimos más bien dudando. Y el que duda no recibe nada, porque en realidad habla sin tener la convicción, sin tener realmente la certeza, como cita Hebreos capítulo 11, la seguridad de que va a recibir lo que está pidiendo. También a veces creo que nuestra propia carne se vuelve un estorbo en todo esto y no nos permite orar con una oración de fe que aún pueda sonar, ¿por qué no?, hasta atrevida. Una oración de fe que se arriesga a hablar y a decir las cosas como están en nuestro corazón. Todo parte de quién es Dios para nosotros, amados. Todo parte de quién es Dios. Yo podría ponerte algunos ejemplos que creo que por sencillos son fáciles de entender. Cuando todos nosotros, y todavía hoy, algún niño pide algo, lo pide porque sabe que el adulto o el mayor se lo puede dar. Se lo puede dar. Los hijos piden de comer y no preguntan si hay, no preguntan si hay dinero, simplemente piden porque saben que lo van a recibir. Pues hay un reto a la fe de todos y cada uno de nosotros cada día para orar con la plena certidumbre de que lo que pidamos lo podemos recibir de parte de Dios. Y que terminaría yo diciéndoles, no necesitamos ser corteses con Dios, no necesitamos ser educados en nuestras oraciones para poder convencer a Dios de que nos conceda algo. Necesitamos orar y tener fe. Y no estoy diciendo ni siquiera implicando que la fe obligue a Dios a hacer algo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe las oraciones solo son palabras. No hay realmente un diálogo con el Dios eterno. Pues, amados, yo diría que si tenemos una necesidad o si vemos que algo es necesario, pues en este momento imprescindible orar por ello, lo hagamos con plena convicción de fe, ¿no?, sabiendo que el que nos escucha tiene el poder para hacerlo, quiere bendecirnos y, ¿por qué no?, probablemente nos está moviendo él mismo a orar de esa manera. Así es que atrévete, ora, y seguro de que Dios también te puede no solo escuchar, sino guiar en lo que estás hablando. Bueno, pues esta noche hemos invitado a Malena Arellano, a Male, para que ella decía yo, no sé por qué me silenciaron, para que ella nos comparta dos cosas. Una, cómo conoció de Cristo. Y dos, qué ha hecho Dios en su vida, primordialmente este último año, que ha sido un año diferente, pero yo creo que ha sido un buen año. Precisamente esa diferencia a los años anteriores hace que sea un gran año
en Cristo Jesús. Pues vale, el micro es tuyo, te escuchamos. Pues buenas noches a todos y les quiero compartir parte de mi testimonio de cómo conocí yo de Cristo. Nosotros, mis padres y yo llegamos del estado de Oaxaca a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Ahí más o menos tenía yo como 8 o 9 años. Aproximadamente a los 10 años, por parte de un tío, conocimos de Cristo en una iglesia bautista en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Ahí empezamos a asistir y pues como la mayoría de todos decimos, pues éramos católicos, pero no sabemos nada. Nosotros, me acuerdo del hermano que decía que iban cada 8 días por los chicharrones. Nosotros íbamos cada año, que era la fiesta del pueblo, que era cuando iba el sacerdote a ese pueblo. Y ya de ahí, pues estaba abierta la iglesia, pero pues no asistíamos. Y pues así nos mudamos al estado de Puebla y ahí conocimos de Cristo. Después de ahí, como mi papá trabajaba en ferrocarriles, nos lo regresaron aquí a la Ciudad de México a trabajar. Entonces, de Tehuacán nos mudamos aquí, pero la iglesia bautista de donde era la misión de Tehuacán estaba por el viaducto Miguel Alemán y nosotros vivíamos en la delegación Azcapotzalco y éramos tantos, la verdad, fuimos una familia de 12 integrantes que pues mi papá era el único que trabajaba y pues no había para pasajes ni nada. Entonces, con el tiempo conocimos una iglesia en el centro de Azcapotzalco y ahí estuvimos asistiendo, más o menos eran como 6 kilómetros de ahí y como les decía, no había el presupuesto para irnos en camión, pues nos íbamos caminando y éramos como 8, ahí íbamos como hilerita, todos para llegar a la iglesia y ya regresábamos. Y así era, pues, por mucho tiempo. Después, como a los 4 años, mi papá compró, una casa de interés social en San Agustín, Estado de México, y nos mudamos para allá. Ahí una vez llegaron unos jóvenes que iban del Instituto Bíblico, Instituto Evangelístico de México, que está en San Lorenzo Acopilco, y ahí pues empezaron otra vez pues hablarnos de Cristo y pidieron permiso, y ahí en la casa se hizo una misión donde ellos iban cada 8 días. Ahí estuvieron aproximadamente como 1 año, yo creo. Después hubo problemas familiares y mis padres se divorciaron después de 28 años de casados. Y pues como estábamos así que no conocíamos pues a nadie, teníamos a una de mis hermanas que se había casado y con una persona de ahí del instituto y nos mudamos y pues nada más nos llevamos lo que se amarró con 2 sábanas y ya nos fuimos todos. Entonces, pero pues como era un instituto no podíamos estar ahí todos, nada más nos dejaron quedarnos 2 días y pues un hermano maestro en el instituto se llevó a mi mamá y a 7 de mis hermanos
a una iglesia que estaba en Portales, creo que es una iglesia interdenominacional, y ahí estuvo mi mamá con mis hermanos. Y mi hermano el mayor, que más o menos tenía como 20 años, y yo que había empezado a estudiar, pues nos fuimos a casa de una tía, hermana de mi mamá. Pero pues al final de cuentas también hubo problemas y porque mi papá fue a provocar problemas a la iglesia y le dijeron que tampoco podía estar ya mi mamá ahí. Entonces, creo fueron 2 o 3 días que se quedaron en un parque. Mi hermana, la más grande en ese entonces, tenía como 20 años y el niño más chico tenía como 3. Pero ya después Dios nos permitió que nos volviéramos que rentáramos una casa ahí por Vallejo y ya nos fuimos ahí y ya estuvimos todos completamente ahí. Pero pues eso también eh, hizo que no tuviéramos ni el dinero ni nada no había ninguna iglesia que conociéramos cerca y todos nos alejamos de Dios. Entonces dejamos de asistir ahí. Nada más, pues luego leíamos la Biblia con mi mamá y cantábamos los coritos que nos acordábamos y ya esa era nuestra relación con Dios. Pasó el tiempo y y después yo me casé en yugo desigual. Mi matrimonio tuvo problemas. Me separé a los 10 años de casada y yo confiaba en Dios, pero no tenía esa comunión. Pues nada más, pues seguíamos asistiendo y todo, pero no había esa comunión. Bueno, de mi matrimonio tuve 3 hijos. La mayor, que es Wendy. Después tuve un niño que nació muy prematuro y nada más vivió 5 horas y media y ya, porque todavía no tenía ni 6 meses yo de embarazo. Después de eso me volví a embarazar y nació mi hija Nancy. Igual tuve, en los tres embarazos tuve problemas, pero bueno, el segundo falleció y mi hija Nancy, tuve muchos problemas en el embarazo, pero Dios permitió que naciera y ella nació pesando menos de 1,5 kilos. Ella estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital 20 de Noviembre y porque ahí me atendieron por el embarazo según de alto riesgo. Entonces ella se quedó internada en terapia intensiva y a mí pues egresé, me hicieron cesárea al tercer día y me hicieron la cesárea porque yo les decía pues que sentía esa noche muchos movimientos de mi hija y todo, entonces ya me hicieron el ultrasonido y vieron que ya no había nada de líquido y entonces me ayudaron a que ella naciera, le pusieron medicamentos para madurar sus pulmones y finalmente pues me hicieron la cesárea. Ella se quedó en terapia intensiva y yo egresé. A los 10 días de que nació ella, yo empiezo a tener problemas para respirar y
provocaba mucho dolor y empecé a expulsar sangre. Y entonces le digo a mi esposo, porque me vine a vivir aquí con esos días con mi mamá, y le digo, llévame al hospital porque no puedo respirar, me siento muy mal. Y me dice, ¿vamos al 20 de noviembre? Le digo, no, vámonos aquí al 1 de octubre porque siento que no llego al 20 de noviembre. Entonces ingreso y me dicen que no, que era psicológico, que era porque estaba yo preocupada por mi hija y todo. Y en eso entra un doctor y me conoce porque yo inicié trabajando ahí en el hospital 1 de octubre. Y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, no puedo respirar y todo. Y a ver, y le dicen los médicos, no, es que es psicológico y todo. Dice, nada que psicológico, ve cómo está expulsando sangre. Y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner un catéter largo, te vamos a, dice, las placas, y entonces ya empiezan a ver. Dice, ¿qué no ven esto que está aquí? Tiene una tromboembolia pulmonar. Y entonces, pues ya ingreso a terapia intensiva, me empiezan a anticoagular, y ya entonces estoy ahí, y mi hija en terapia intensiva del 20 de noviembre. Entonces era pues ya el mes de mayo y me dicen que ya iba a egresar mi hija y me dan permiso en el hospital porque a fuerzas tenía yo que ir por mamá, me dan permiso porque había mejorado de alta terapéutica, le llamaron, para que fuera yo por mi hija al hospital. Entonces ya voy al hospital por mi hija y y ya me dicen, no, dice, ya salieron mejor tus análisis, te vamos a dar de alta para que estés al tanto de tu bebé, porque si no te vas a angustiar y todo. Le digo, ok. Y ya me dieron de alta a mi hija y empiezo yo a notar como una insuficiencia respiratoria, su frecuencia cardíaca muy acelerada, y entonces me voy al 20 de noviembre donde había nacido, y entonces dice, la internan y dice se va a quedar internada porque tiene una insuficiencia cardiorrespiratoria, y empiezan a darle tratamiento. Después de esto, casi todo su año se la pasó internada por problemas de, cuando no eran neumonías, era problemas gástricos y todo, y y pues como les comenté, ella fue muy prematura. En una ocasión la llevé a internar al 1 de octubre y me dice un pediatra, ¿sabe qué? Le voy a dar de alta a su niña. Le digo, ¿por qué, doctor? Es que me dice, tenemos otra niña que sí va a vivir, y necesitamos esa cuna. Y le digo, pero ¿cómo? ¿Y usted cómo sabe que no va a vivir mi hija? Y yo le decía a Dios, tú ya permitiste que mi hija llegara a término, bueno, no a término, pero que pudiera nacer con bien. Por favor, ayúdala. Y entonces, pues ya era mi oración que yo tenía. Y y pues gracias a Dios mejoró en una ocasión en su control que le hacían cada mes en el 20 de noviembre, y porque casi todo su año ella se la pasó internada, y mi hija me reportaban al Ministerio Público porque mi hija tenía una desnutrición de 3er grado.
pero yo les decía, ustedes están viendo, ustedes la tienen internada aquí, ustedes ven que come muy bien, entonces, ¿cómo pueden decirme que es porque está mal cuidada? Y entonces ya, pues ya dijeron ellos, pues es cierto, ¿no? Y ya gracias. Entonces ya no eh, ella mejoró en esa ocasión y ya le pudieron hacer su cateterismo y ya vieron el problema que tenía por la prematurez y me dijeron que la tenían que operar de corazón y abierto. Y entonces mi hija pesaba 6 kilos al año, 3 meses. Entonces eran los puros huesitos. Y siempre con antibiótico y todo. Y yo lloraba cada vez que le inyectaba porque todavía no se absorbía en ese entonces pura penicilina y ya tenía yo que inyectarle el otro, era una diaria. Entonces, pues Dios permitió que la operaran y ella sigue viva, gracias a Dios. La operaron y ella no tenía dientes, no se sentaba y todo, y Dios permitió que le permitió vivir, fue el primer milagro bueno, el segundo de vida, porque pues a mí me permitió salir de esa tromboembolia pulmonar que tuve. Después, pues ya la operaron y mi hija empezó a desarrollarse normalmente. Me dijeron que siempre iba a ser delgada y hasta la fecha, pues ella es delgada, pero Dios le permitió vivir. Ella es licenciada en diseño gráfico y mi otra hija es licenciada en pedagogía. Cuando yo me separé tenía yo mucho miedo porque decía, no voy a poder sacarlas adelante, me sentía mal, me sentía y lloraba mucho y le decía a Dios, estoy haciendo algo bien, dame la fuerza y la fortaleza para sacarlas adelante. Y Dios me permitió eso, sacarlas adelante. Pero en el transcurso de mi separación, que fue muy traumática, resulta que empiezo yo con muchos problemas de infecciones, me decían de vías urinarias, empezaba sangrado en microscópico porque nada más se detectaba en laboratorio y siempre igual con tratamientos. Y entonces, en una ocasión me dice un médico residente, oye Malena, ¿ya te hicieron la prueba de VAR en orina? Es una prueba que se hace para pacientes de tuberculosis. Dice, porque acuérdate que también hay tuberculosis renal. Le digo, no me la han hecho. Y me dice, te la voy a mandar. Le digo, bueno, está bien. Le digo, es que todavía no termino un tratamiento, me mandan laboratorio, como sigue mal, saliendo mal con sangre y todo, me vuelven a dar antibióticos. Entonces resulta que sale positivo a tuberculosis renal, pero resulta que no nada más fui yo, sino fuimos como 15 personas que se nos detectó en el hospital. Entonces, pues en el ISSSTE se preocuparon mucho y nos reunieron a todos y pues que hagan
por escrito en los servicios donde han estado trabajando y todo, entonces coincidíamos en los mismos servicios. Nos mandaron al hospital de Ticomán, el otro hospital por el colegio militar, a varios hospitales a que ratificaran el diagnóstico y salían positivos. Y ya nos dijeron, porque se basaron en tomaron como base las condiciones de trabajo del Hospital de Salubridad y nos dijeron que nos correspondía un año de incapacidad con goce de sueldo para recibir el tratamiento. Pero como era renal, necesitábamos año y medio. Entonces, el ISSSTE, pues obviamente no lo aceptó. Y después, así como nos reunieron, nos dijeron, no pueden comprobar que se hayan infectado en el hospital. Y así como que háganle como quieran. Y entonces, pues ya cada quien empezó a ver quién lo iba a tratar, porque el urólogo decía, no, esta no es mi especialidad, es del médico general. El médico general, pues no es del urólogo, y así que el nefrólogo, y total que nos traían así. Bueno, pues inició mi tratamiento y resulta que nos dijeron que como era un tratamiento muy largo y era un medicamento, en ese entonces, ahora ya hay una pastilla que tiene todos los medicamentos, pero en ese entonces nosotros eran 5 pastillas que nos teníamos que tomar. Y bueno, a mí el daño que me causó fue que 2 veces estuve internada por sangrado de tubo digestivo y me hicieron una endoscopía y dijeron que tenía úlceras en los intestinos y decían que, bueno, se llama colitis ulcerativa crónica inespecífica y decían que probablemente había sido por los medicamentos. Entonces, nos dijeron que, bueno, no nos podían dar la incapacidad solo cuando nos sintiéramos muy mal. En total que así la tomamos y yo acumulé en un año 180 días, 6 meses. Y eso que nada más las tomaba cuando yo de veras que no podía caminar o así. Entonces, ya para entonces yo ya empecé a asistir a una iglesia aquí por Tenayuca y me hablan del hospital de personal y me dicen que ya había acumulado 180 días de incapacidad, que ya no podía seguir trabajando normal, que entonces tenía que meter un permiso o renunciar. Y entonces pues yo dije, pues mis hijas dependen de mí, están estudiando, y yo oré a Dios y le dije, yo me siento muy mal con el tratamiento, siguen saliendo muy mal mis laboratorios y yo he decidido no tomar el tratamiento y te pido que me sanes por mis hijas. Entonces ya no tomé yo el tratamiento y después, pues como yo trabajaba, me dice mi mamá que asistía ahí, una de mis hermanas, a la iglesia, me dice, oye, va a venir una hermana de Estados Unidos que en la reunión y tiene el don de sanidad, ¿por qué no vas? Le digo, es que yo ya le dije que, yo ya decidí, le dije a Dios que pues, que Él me sanara o que si Él decidía llevarme, que no había problema, que le encargaba yo a mis hijas. Y me dice, por eso, ¿pero por qué no vas? Pues, y ya total que ese día
no recuerdo si lo pedí o puse guardia y fui al hospital, fui a la iglesia, perdón, y entonces la hermana, pues llevaba un intérprete y me dijo que no entendía cuál era la enfermedad. Y entonces le digo, es que es tuberculosis, la misma que da en pulmón, la tengo yo en riñón. Y ya le dijo, ¿no? Y entonces me dice, ya entendí. Dice, que ya entendió, dice la hermana, que va a orar por ti, que tú te mantengas firme, que, que recuerdes que Satanás actúa de muchas formas y que puede ser que tus laboratorios, cada cuánto te controlan, cada mes, que tus laboratorios puedan salir positivos, pero tú sigue confiando en Dios. Le digo sí. Y sí, efectivamente salieron como, pues yo creo que como unos 4 meses, siguieron de las 10 muestras, salían 3, salían 2, salían 5 positivas y las demás negativas. Y porque ese bacilo pues no se expulsa del diario. Y entonces le decía sí, y yo no tomaba el medicamento, pero seguía yo yendo al laboratorio y y con el médico. Entonces, pues ya total que me dicen, pues ya están saliendo negativos, está haciendo efecto, es porque te estás tomando el medicamento, tus compañeras siguen saliendo todos positivos y todo. Y entonces que me habla como me había hablado la jefe de personal, le digo, yo no puedo pedir un permiso porque mis hijas dependen económicamente de mí, ya que mi esposo pues nunca me pasó un quinto. Y entonces, un día cuando me iba a la iglesia, un domingo, recibo una llamada. Me dice mi hermana, te habla que Dani, luego me lo pasas porque tenemos un hermano, Daniel. Y le digo, sí. Y entonces me dice, Malena, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y dice, ¿ya sabes quién habla? Le digo, sí, ya conocí tu voz. Y me dice, oye, él es un médico que vino a hacer su especialidad. Aquí él es de Venezuela, médico militar. Y entonces me dices, ¿qué crees? Dice, ya regresé a México y mis jefes compraron un hospital en Cuernavaca. Y te hablo porque, bueno, trabajamos muchos años juntos y queremos que vayas a trabajar con nosotros, que vengas a trabajar con nosotros. Y entonces, pues yo dije la respuesta de Dios, que me está ofreciendo un trabajo y todo, porque pues yo no lo esperaba, yo nada más le decía a Dios, pues tú ayúdame, porque tengo que sostener a mis hijas y espero en ti. Entonces me habla y me ofrece el trabajo, dice, ¿qué días descansas? Le digo, miércoles y jueves. Necesito que vengas el miércoles para que vengas a conocer el hospital y todo, y invité a otras compañeras. Y pues resulta que nada más fuimos 2 compañeras, las otras que no podían y todo, y las 2 decidimos, sí, le digo nada más que yo necesito meter mi licencia por 6 meses y para que pueda yo regresar a trabajar. Y me dice, claro. Entonces fui y total, que conocimos el hospital, iniciaron mi otra compañera y a los 3 días se regresó porque nunca se había separado de su mamá y todo. Y yo terminé trabajando ahí, fui jefe de enfermeras ahí en ese hospital particular y después también me querían, que si yo quería seguir en el hospital tenía que pues reutilizar material en cirugías que habían quitado en otros pacientes, sobre todo los de ortopedia, o querían comprar el material más corriente. Yo le decía, no, dice,
es que tú no vas a tener el problema. Le digo, claro que sí, porque ustedes, si surge algo, van a decir, la jefe de enfermeras o ella pidió este material. Le digo, entonces no. Dice, pues lo hace o renuncia. Le digo, renuncio. Y renuncié. Y entonces, pues yo decía, pues, ¿qué voy a hacer? Y decía, pues Dios, tú me vas a sostener. Y entonces ya el médico que me invitó a trabajar me dice, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron por teléfono? Esto y esto. Le digo, yo decidí no participar en eso. Le digo, porque no es lo correcto y al final de cuentas, pues la relacionada directamente sería yo. Le digo, no. Y entonces dice, perfecto. Y entonces me dice, vamos a tener una cirugía, necesito que me instrumentes. Y instrumenté. Y en eso va de aquí de México el socio mayoritario del hospital y y abro la puerta del quirófano y dice, y Daniel, le digo, está en la dirección, doctor, y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Le digo, es que vamos a tener una cirugía. Y ya teníamos el paciente ahí y me dice, y se tardaba mucho. Y entonces habla el doctor Daniel y dice que nos esperáramos, que no anestesiaran al paciente. Y pues dijimos, algo pasó. Y entonces me dice, Malena, yo también ya soy desempleado. Me dijeron que tú podías sabotear desde el quirófano, y entonces me dijeron, o que te ibas tú o renunciaba yo. Y entonces estoy de acuerdo contigo, no vamos a hacer lo incorrecto. Y renuncia también el doctor. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y me dice, ¿tienes para la renta? Le digo, sí, de las cirugías extras que tenemos. Dice, bueno, no te preocupes, ¿sabes qué? Voy a buscar una casa y vamos a poner ahí la clínica. Y sí, así lo hicimos y Dios nos sostuvo ese tiempo, se hizo esto y, y seguí yo ahí. Nada más tenía derecho a una licencia de 6 meses y era lo que me exigía la personal. Y pues nos empezó a ir muy bien el trabajo allá. Y entonces me dice, pues consigue otra incapacidad. Le digo, ya no puedo. Y, y me dice, pues así, total que llegué yo a las oficinas del ISSSTE, me entrevistó una persona que ni conocía y me dijo que por qué necesitaba, que porque ahora necesitaba más tiempo para mi permiso. Le digo, es que yo ahorita tengo trabajo, ahorita lo que quiero es no perder mi antigüedad porque mis hijas tienen el servicio médico por mí y todo. Y entonces ya le platiqué mi situación de salud y todo, y me dijo, no te preocupes, que levanta el teléfono, que marca y me dice, y bueno, le dijo esta persona, tengo aquí a María Elena Arellano, su número de empleado es tal, necesito que me apoyes consiguiéndole una licencia, pero me imagino que le dijeron pues, que no podían pagarme así. Dice, no, yo no te estoy diciendo que la metas en nómina, que consigas una licencia sin goce de sueldo para que ella posteriormente regrese a trabajar. Y me dieron la licencia por 3 años, porque la persona que lo otorgó estaba en el sindicato. Entonces, era sin goce de sueldo. Le digo, no, pues yo ahorita tengo un sueldo. Ya total que así me fui de incapacidad, sin goce de sueldo. Posteriormente, pues ya ya
viene, perdón, mi apuntador. Entonces ya total que pues se terminó mi licencia y Dios me permitió regresar otra vez a trabajar en el ISSSTE después de todo este tiempo, y a la fecha he sabido de compañeras que recibieron su tratamiento y la tuberculosis se le fue a pulmón y han fallecido. Yo, gracias a Dios, me hicieron mis estudios y todo, y ya no salí con problemas en mi riñón. Pero antes de la pandemia yo me sentía mal y sentía un dolorcito en mi riñón. Bueno, no tanto en mi riñón, sino más abajo. Yo decía, ay, no, pues sí, esto es ortopédico. Y entonces voy al médico y me dicen, tienes una piedrita en el riñón derecho. Y ya, pero muy chiquita. Y me mandan con el urólogo, y pues se viene la pandemia. Entonces, pues ya voy ahí y me dicen, no, ya no te vamos a dar de alta porque esto es de ortopedia, pero le digo, es que me duele. Y entonces, pues me hacen los estudios y ahorita detectan que tengo un tumor en el riñón derecho que está envolviendo la vena cava inferior y que me tienen que operar y quitar mi riñón. Entonces, ahorita estoy esperando y confiando en Dios que Él sigue teniendo el control, y pues Él dirá cuándo me operarán y todo. El pastor decía que yo después dejé de asistir a la iglesia. Estando yo en Ensenada, una vez fui a una iglesia y, como nos ha dicho el pastor, que escucháramos, y no hablaban conforme a la palabra. Entonces dije, no, pues aquí no voy. Y ya dejé de ir. Después fui a una iglesia que se llama Vino Nuevo, y ahí me preguntaron de dónde era y yo les dije que de aquí de la Ciudad de México, que estaba ya de paso, y les dije, porque escuché, estuve ahí unos meses y estuve asistiendo ahí, y le dije que si no tenían una iglesia aquí en la delegación Gustavo Amadero, y me dicen, no, pero va a venir un pastor de allá y va a predicar mañana, pero yo no pude ir al otro día. Pero a ver, ¿en qué colonia vive usted? Y ya me dijo, y entonces dice, sí, que la va a mandar a la iglesia donde está un pastor, amigo de él, el pastor Eliud, y entonces va a ir usted ahí. Ya me dio la dirección. Yo no conocía al pastor y ya hablaba yo por teléfono a los números que me dieron y no me contestaban. Y ya un día dije, bueno, Ricarte, y que me voy hasta el metro, y ahí me vengo caminando y todo hasta que llegué y me abre Madiel y le digo, disculpe, ¿aquí es la iglesia Comunión con Cristo? Sí. Aquí aquí está el pastor Eliud. Sí. Le digo, ¿cuándo hacen sus reuniones? Y me dice, los domingos nada más. Sí, únicamente por el momento. Le digo, está bien. Le digo, es que yo vengo de Ensenada, me dieron la dirección, y dice, sí. Entonces, el primer domingo que me presento, no estaba el pastor ni Betty, se habían ido, creo que a Monterrey o algo así. Pero conocí a los que me recibieron. La primera que me recibió fue Pau. Después me presentó al pastor Panchito, y después conocí a Apolo, a sus hijas, y ellos
me acogieron como familia. Teníamos los estudios en la casa de Panchito y ahí nos reunimos y ahí fue como yo empecé a asistir a la iglesia, me sentía en casa, me sentía acogida, como les dije, por ese matrimonio que desde el primer día que yo llegué, pues me recibieron y después me invitaron a participar como servidora y ya después me invitaron a participar también en los eventos. ¿Qué ha pasado en mi vida ahora con lo de la pandemia? Pues mi hermana, nada más vivimos aquí en la casa 2 personas. Bueno, ahorita ya somos 4. Entonces, mi hermana, hace 3 años que me operaron de la tiroides, ella que se sentía una bolita en el cuello y se fue al médico ya con el antecedente mío y le dicen que era cáncer, la operan y le tienen que quitar ganglios y no, casi no se le entendía su voz y también muy bajita. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? No sé cuánto Dios me permita vivir, no he compartido con el tiempo con mis nietas, me voy a ir a casa de mi hijo. Regreso en 3 meses, le digo sí, y entonces me quedé sola. Ya después, pues estuvo Kevin acá, se vino acá que le renté una recámara y entonces ya me acompañó, pero ya después de las vacaciones se fue a Chiapas y después lo de la pandemia y ya no regresó. Entonces, todo este tiempo me la pasé yo sola aquí en la casa. Pues yo no tenía temor, pero pues ya también la edad, empezaron a haber problemas de salud y todo. Y una vez vino el pastor y me dice, yo no sabía que estaba sola. Y le digo, pues es que pues no, a nadie le dije. Y no, y me dice, no, cualquier cosa que se ofrezca y todo, avísanos. Y ya entonces, pues así como yo en mi rebeldía me alejé de Dios, porque como dijo el pastor el domingo, muchas veces recibimos y recibimos de Dios y pensamos que no lo merecemos, que todo, y como que nos alejamos de Él y todo. Entonces, pues yo regresé, pero mis hijas se casaron y cada una hizo su familia y yo sigo orando por ellas, les comparto y sigo esperando esa promesa de Dios que ellas también van a ser salvas, ellas y sus familias a la vez. Entonces, pues eso es lo que les comparto de parte de mi testimonio, porque como decía la hermana Mabe y el hermano Celso, como que necesitamos varios capítulos para hablar de varios testimonios que también Dios ha hecho, pero resumidamente esto es lo que ha hecho en mi vida directamente. Entonces, estoy esperando y confiando en Dios que Él tiene el control para mi cirugía. Tengo cita para valoración anestésica el día 3, el día 29 tengo la valoración de medicina interna y el día 3 de noviembre tengo la valoración anestésica. Posteriormente dirán cuándo me operan y confiamos en Dios que Él tiene el control y que se va a hacer su voluntad. Eso es lo que comparto con ustedes. Muy bien, Male, muy bien. Pues muchas gracias. Siempre es
una bendición escuchar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y nos anima, o al menos a mí me anima, ¿no? Me fortalece el saber que Dios está contigo y los milagros que ha hecho en tu vida. Sí. Pero estoy seguro que no es todo lo que había preparado Dios para ti. Todavía hay cosas más grandes y maravillosas. Así es. Y estaremos orando por esto, por esta enfermedad y por lo de tu operación. Pero Sí. sobre todo creyendo que teniendo Dios el control de Amén. todos los detalles, Él hará lo que sea mejor para tu vida. Así Yo es. sé que puede ser sanada por mi Señor y estaré orando y declarando que así serás sana en el nombre de Jesús. Y Dios nos concederá todavía muchos años más para oír otros muchos capítulos de esta historia. Sí. Ahí te vamos combinando con todos los demás. Sí, Si a Celso le dan permiso, bueno, pues ya estaremos oyendo otra parte del testimonio, pero que dice Mabe que no. Lo siento, te tendrás tú la puerta abierta. Pues no sé si alguien quiera comentarle algo o ya oramos por Male, ¿no? Sí, Mabe, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Ay, Male. Híjole, nos dejaste así como que aquí Celcito se le llenan los ojitos de agüita de escuchar. La verdad. Es que me estaba pellizcando por qué tremenda experiencia y qué momentos tan difíciles, tan duros, Sí. pero como el Señor en todo momento te sostuvo, estuvo ahí contigo, guardándote, cuidándote, y desde todo momento, hasta Así ahorita, es. y más adelante. Sí, Sí. claro que sí. Cuestión de fe y confianza. Sí. Así es. Y confianza y la seguridad de que está ahí contigo. Ay, no, Claro pero qué que sí. bárbara. Que te mandamos, bueno, pero así un súper abrazo apretujado. La verdad es que qué tremendas vivencias y con mucha fortaleza. Sí, Sosteniéndote del Señor, porque así es. pasaste muchas situaciones duras, difíciles, y que aparentemente sola, pero no estabas sola, estabas bien resguardada, bien Así fortalecida por el Señor. Sí, Y al pendiente estamos de situación, orando y pidiendo a Dios. Y ahí va a estar contigo. sí. Y ahí está contigo. Amén. Muchísimas. Amén. Muchas gracias por todo. Gracias. Dios te bendice. Gracias, Edwin. Muy bien. Si les parece, vamos ahora entonces por Male. Vamos a dar gracias a Dios por haberla traído a nuestras vidas. Cada uno de ustedes enriquece la vida de los demás. Cada uno de ustedes son un testimonio de que Dios está con nosotros. Y cada uno cuando nos comparte es un canal de la bendición de Dios para animarnos, fortalecernos, dirigirnos, para saber que está con nosotros y nos sostiene. Por eso es importante conocernos. Y yo sigo dando muchas gracias a Dios y me siento muy bendecido y muy honrado de poder escuchar sus testimonios, porque de todos he aprendido y he escuchado palabras que me bendicen. Así es que, Male, muchas gracias, ¿no? Yo sí quiero seguir oyendo los segundos y los terceros capítulos de todos. Pues sé que a lo mejor si regresamos a reuniones presenciales será bueno, pero ojalá no perdamos esta reunioncilla, que la verdad se ha hecho muy agradable el poder escucharlos y conocerlos mejor. Pues vamos a orar por ti, Male. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a Malena, creyendo, rogando y creyendo firmemente, Señor, que ella está en tus manos ya, que tú tienes un plan grandioso, maravilloso para su vida, que nada de lo que ha pasado, ni lo que está pasando ahora con esta enfermedad y su riñón está fuera de tu agradable, tu perfecta voluntad, y que en medio de toda esta circunstancia tú te glorificarás y te darás a conocer como el todopoderoso Señor y Salvador de Male.
Ruego para ella, Señor, que en su espíritu y en su corazón la fe y el ánimo, la largura de ánimo no falten, Señor. Que ella pueda saberse y sentirse muy amada, cuidada, protegida por ti y en todos los detalles de su vida, Señor. Cuidada por ti de tal manera que tu voluntad se cumple en su vida. En el nombre de Jesús yo ruego que tú la sanes de este riñón, que tú la sanes, Señor, de este tumor, perdón, en su riñón, y que tú le permitas ver que tu toda poderosa mano está obrando un milagro de sanidad para ella. Gracias, Señor, porque ella ha podido comprobar en todos estos años que tú tienes el poder, estar cercano a ella y quieres sanarla, y hoy no es la excepción. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre la vida de Malena y declaro también, Señor, que no faltará en ella la provisión y las puertas abiertas para cada momento en que tenga que recibir de tu mano bendición sobre bendición. En el nombre de Jesús, gracias por toda la familia que tomamos un tiempo para reunirnos. Gracias por los que son bendecidos también, Señor, escuchando y aprendemos a seguir escuchándonos unos a otros. Eso también es amor fraternal. Muchas gracias, Señor, por esta reunión. Y en el nombre de Jesús, concédenos que otros más puedan venir, escuchar, ser bendecidos y bendecirnos al compartir lo que Cristo está haciendo en sus vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Muy bien, amados, pues qué gusto verlos a todos. La próxima semana tenemos a Pau, ¿sí estoy bien? Vengan, escuchen, es un testimonio tremendo. Ay, sí. Bueno, pues ese sería un testimonio resumido. Nos vemos aquí la semana que entra, primeramente Dios. Un abrazo para todos y gracias. Gracias, Male, y gracias, Kevin, también por ayudarnos ahí en casita.